Ayer tuvimos un día pues bastante largo, digamos, donde tuvimos la oportunidad de meditar y estudiar varios aspectos. Nos enfocamos en dos puntos importantes y era tratar de distinguir o establecer los conceptos I'm going to try to establish the y las concepts diferencias and the differences entre lo que es la iglesia tradicional amongst what the traditional church is y la iglesia no tradicional. and the non-traditional church. Estuvimos todo el día en eso, no alcanzamos a desarrollar todos los puntos. We're doing this all day. We didn't. No podemos volver a hablar todo porque We estaríamos, can't no alcanzaría el día. return speaking about all of it because then we wouldn't have time. Pero pues quería simplemente tocar unos puntos muy rápidos I wanted to de touch base on some points very quickly. lo que es la iglesia no tradicional. What is a church, non-traditional church? Y para luego seguir en algo que vamos a compartir en este día, And then later to continue what we're going to share in this day, nos vamos a centrar. and we're going to center Esto es on that. básicamente como una pequeña introducción y como repaso a lo de ayer. This is basically an introductory and summary of what we went through yesterday. La característica más importante de la iglesia no tradicional The most important characteristics of a es que non-traditional los church hermanos que participan en las reuniones de enseñanza, is that the brothers that participate in the meetings of teaching, ninguno se distrae, no one gets distracted. no hay distracciones, There's no distractions. todos están muy enfocados. Everybody is very focused. Bueno, el centro de las reuniones de la iglesia no tradicional The center of the non-traditional churches siempre es Cristo. is simply Christ. La iglesia no tradicional no se enfoca en los líderes, The non-traditional church doesn't focus on the no leaders. pone la mirada en los hombres, They don't put their eyes on man. pone la mirada en Jesús. They put their eyes on Jesus. Aunque siempre hay líderes, Even though there's always leaders, pero siempre los líderes son instrumentos but always the leaders are instruments de Dios of God y miembros and members del cuerpo. of the body. En la iglesia no tradicional In the non-traditional church, no hay títulos there's no o titles posiciones especiales. or special positions. Todos somos miembros del cuerpo. All are members of the Con of the body. funciones Confusions, diferentes. diff- Dios establece funciones God establishes functions, y Dios establece dones a diferentes miembros del cuerpo. and He establishes gifts through different members of the body. Pero todos somos miembros del cuerpo. But we are all members of the body. No hay posiciones más importantes que otras. There is no better important positions than others. No hay diferencias. There are no differences. Todos somos iguales. We are Dios all ha the same. determinado con That God has funciones determined de acuerdo a lo que el Señor por medio del Espíritu ha distribuido. according to the Lord through the Spirit has distributed. Amén. En la iglesia no tradicional, In the non-traditional church, esa iglesia no debe estar dependiendo that church should not depend de los líderes para funcionar. of the leaders to be able to function. Quiere decir que es That una iglesia que tiene que tener vida propia, It is a church that has to have life itself, que debe funcionar that should function sin necesidad de que haya siempre un líder without a need that there's always a leader que esté siempre tomando control, that is always taking control, dirigiendo directing, y haciendo todas las cosas. and doing all things. Así que eso es bien importante que debe estar en la iglesia no tradicional. So that is very important. That should be in the non-traditional church. Todos los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia no tradicional All the members of the body of Christ of the non-traditional church deben funcionar, should function, deben ejercitarse en sus dones, should exercise themselves in their deben gifts. tener una función activa en la vida de la iglesia. They should have an active function in the life of the church. En la iglesia no tradicional In the non-traditional no hay church, unos activos y otros pasivos. there are not ones that are active and others that are Todos passive. son activos, All of them are active. todos cumplen funciones All of them fulfill functions. y todos contribuyen a la edificación de la And all iglesia. contribute to the edification of the church. Todos son importantes, They're all important, del más pequeño al más grande. from the smallest to the greatest.
En la iglesia no tradicional In the non-traditional church, solo se requieren 2 o 3 it's only required 2 or 3 o más para or que more. haya reunión de iglesia. to have a meeting of a church. No se requiere un número de It cantidades, doesn't require a number of quantity, ni se requieren lugares especiales. nor does it require special places. Cualquier lugar, Whichever place, cualquier circunstancia es suficiente whichever circumstance para is que enough, haya reunión de iglesia. so there could be a meeting of a church. Mientras hayan 2 o más, As long as there's 2 or ahí more, está el Señor. the Lord is there. También Also, en la iglesia no tradicional in the non-traditional church, debe asegurarse they should assure de themselves que lo que fluya en las reuniones that what flows in the meetings sea el espíritu, could be the spirit, no el hombre, not man, no la emoción humana, not the human no emotion, el intelecto humano, not the human intellect, no la lógica del hombre, not man's logic. sino que cuando la iglesia se reúna, But when the church is gathered, los hermanos deben tener más conciencia the brothers should have more de conscience que van a la reunión del Señor. that they go to the meetings of the Lord. El centro de esa reunión The center of that meeting es Jesús. is Jesus. El propósito de esa reunión The purpose of that meeting es Jesús. is Jesus. El que debe fluir en esa The reunión one that should flow in that es meeting Jesús. is Jesus. El que debe hablar en esa The reunión one that should speak in that es meeting Jesús. is Jesus. El que debe expresarse en esa The reunión one that should express himself in es that Jesús. meeting is Jesus. Así que nosotros como seres humanos Therefore, us as human beings, no debemos ser parte de, we shouldn't be part of, sino simplemente instrumentos but simply just instruments por medio de los cuales through which el Señor se exprese. the Lord is Ese expressed. es el objetivo de la reunión de la That is iglesia. the objective of the meeting of the church. Por eso la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo That's why the Bible says that we are the body of Christ, y Él es la cabeza. and He is the head, Quiere decir que Él es el que dirige, meaning He is the one that directs, Él es el que decide, He's the one that decides, Él es el que hace He's the one that y es el does, que no hace. and He's the one that does not. Pero tenemos que dejar que Jesús sea la cabeza. But we have to allow for Jesus to be the head. El hombre no debe ser la cabeza. Man should not be the head. Los líderes no deben de ser la The cabeza. leader should not be the head. La cabeza debe ser Jesús. The head should be Jesus. Los líderes The leaders deben someterse al Señor. should submit themselves to the Deben ser Lord guiados por el and Espíritu should be guided by the Spirit, para que así so that no sea el hombre, it should not be man, sino el Señor el que fluya, but the Lord that el flows, Señor el que funciona en la the iglesia. Lord that functions in the Esto es church. lo perfecto, This is what is perfect. esto es lo ideal, This is what is esto es ideal. lo que Dios quiere. This is what God wants. No siempre va a funcionar así. It's never going to work that way. La iglesia va a cometer errores, The church is going to commit mistakes. la iglesia tiene que irse formando, The church has to form itself. tiene que irse edificando, They have to continue pero la meta es esa. edifying themselves, but the Tenemos goal que, is that. tenemos que caminar hacia eso. We have to walk towards Tenemos that. que nunca perder esa visión We have to never lose that y vision estarnos recordando eso and to be reminding ourselves of para that. no caer en la distracción To not fall into y distraction terminar en la iglesia en la iglesia tradicional, and to end up in the non-traditional church. que es lo que generalmente suele suceder. That if it's what generally happens. Por otro lado, In another way, no debemos darle tanta importancia we shouldn't give so much importance a las formas externas into the external forms, ni a los lugares físicos. nor in the physical places. La iglesia The church puede reunirse en una casa, could gather in a house, puede reunirse en un parque, in a park, puede reunirse debajo de un árbol or under the tree, o puede reunirse en un local como este. or in this building like this. Pero no importa dónde se reúna, It doesn't matter where you gather, pero lo importante es que se cumpla el propósito. but what's important is for the Que purpose se to be filled, enfoque for it to be focused en el propósito in the purpose que es that is buscar que sea el Señor seeking that it should be the el Lord que se exprese and is expressed por medio de cada miembro del through cuerpo de each member Cristo. of the body of Christ. Amén. Amen. Los ancianos o pastores The elders or pastors de cada localidad, de cada iglesia local, of each church locality, tienen una de las funciones importantes de ellos one of the most important functions of them es vigilar is to be vigilant la iglesia. of the Son church. como vigilantes, They're like vigilant, que son hermanos maduros, that they're mature brothers, hermanos que tienen, se supone, madurez, supposedly that they have maturity, discernimiento, discernment, que Dios los pone para vigilar. that God puts them to be vigilant, ¿Vigilar qué? to watch for what? Vigilar que la iglesia esté funcionando To watch so that the church can be functioning de acuerdo al diseño de Dios. according to the design of God. Vigilar para que el enemigo no entre en la iglesia. To be vigilant so that the enemy does not enter in the church. Proteger a la iglesia de levadura, To protect the church of the contaminación elevation of contamination. y estar vigilantes And to be vigilant de que haya orden en la iglesia. to have order in the church. Pero siempre But always, todo se debe hacer
Everything should be done de acuerdo al diseño de Dios. according to the design of God. Lo importante en la iglesia no tradicional The importance of the non-traditional church, es que lo que deba funcionar es la vida, what should function as a life, quiere decir el fluir del Espíritu Santo meaning the flow of the Holy por Spirit medio del creyente through the believer, y no and not el ser humano the human being con sus emociones, with the emotions, su intelecto o su lógica, intellectual or logic. para que sea el cuerpo de Cristo. So she could be the body of Christ. Entonces es muy importante So it's very important que vigilemos eso, for us to be y vigilant que in that, cada miembro del cuerpo, and that each member of the cada body, miembro de la iglesia each member of the church, sea plenamente consciente to be simply de conscious que si el Señor lo llamó that if the Lord called them y ha recibido el Espíritu and has received the Spirit y ha nacido de nuevo, and has been born again, cuando se reúna como iglesia, when they gather as a church, ese es el propósito. that is the purpose. No ir a expresarse él Not to go and for him to o express ir a himself desahogarse la persona, or to pour out towards that person, sino ir a ser un instrumento del Señor, but to go and be an instrument of the Lord. para que sea el Señor So it could be the Lord, el que fluya the one that y flows contribuya and a la contributes edificación de los demás miembros. to the edification of the rest of the members. Esto pues obviamente This obviously es algo que pues hay que irlo asimilando is something that we have to continue assimilating cada día más y each más y day más. more and more. Pero es importante que tengamos ese concepto claro. But it is important for us En el to día de have ayer that nos clear permitió, tuvimos mucha oportunidad concept. We had a lot of de opportunity poder distinguir muy bien to be able to distinguish lo que es la iglesia tradicional what the traditional y church lo que es is la iglesia no and tradicional. what the non-traditional church Y is. por qué And why la iglesia tradicional, the traditional church, aunque no esté mal, no sea mala, even if it's not wrong, pero but no funciona doesn't de function una manera in a way que permita that allows que Dios cumpla su propósito. for God to fulfill his purpose. Entonces, por eso es importante So that's why it's important que nosotros that us procuremos procure ser descontaminados to be not de contaminated todo lo tradicional of all the traditional things para que podamos funcionar so that we can en el function diseño de Dios in the design of God para cumplir el propósito de to Dios. fulfill the purpose of God. En Hechos capítulo 2, versículo 42, Acts 2:42, la palabra de Dios nos dice the Word of God tells us que la iglesia cuando comienza el día de Pentecostés that the church, when it starts in the day of the Pentecostal, es una iglesia que perseveraba is a church that was they persevered en la doctrina de los apóstoles, in the doctrine of the apostles, en la comunión unos con otros, in the communion with one another, en el partimiento del pan y en las oraciones. in the breaking of the bread and the prayers. Estos fueron los elementos These were the elements o los fundamentos or the fundament sobre las cuales la iglesia in which the church, no tradicional, la non-traditional, iglesia que estableció Jesús, the church that Jesus established, se mantuvo they maintained themselves y funcionó. and functioned. La enseñanza de los The apóstoles, teaching of the apostles, la comunión unos con otros, the fellowship with one another, el partimiento del pan the breaking of the bread, y las oraciones. and the prayers Entonces, reach all the point. ayer vimos algo también importante. Yesterday we saw something as well important. Hay diferentes reuniones de la iglesia There are different meetings of the church que cumplen diferentes propósitos. that fulfill different purposes. Está la reunión de la iglesia en sí There's the meeting of the church itself, y la reunión de la iglesia and the meeting of the church en sí in itself tiene como propósito has as a purpose la mutualidad. the mutual, O sea que todos los miembros funcionen. meaning that all the members can function. Cuando la iglesia se reúna, When the church is gathered, ¿qué hay pues, hermanos? then what is there, brothers? Cada uno de ustedes Each one of you tiene algo para traer a la reunión. has something to bring to the meeting, Quiere decir, es una reunión donde todos los hermanos tienen que traer meaning that is a meeting where all the brothers have el to bring fluir de la vida the flow of life para contribuir to contribute a la edificación del cuerpo. to the edification of the body. Eso es lo que hace la reunión de la iglesia. That's what makes the meeting of the church. Hay reuniones de enseñanza, There are meetings of teachings, que es cuando Dios usa maestros is when God uses teachers para enseñar a la iglesia, to teach the church, para equipar a la iglesia to equip the church en la revelación, in the revelation, en la visión, in the vision, en el conocimiento in the knowledge de la palabra del Señor. of the Word of God.
La reunión de enseñanza The meeting of the teaching, no es en sí it's not in itself la reunión de la iglesia, the meeting of the church. sino que siendo la iglesia reunida, That being the church el gathered, propósito es enseñar. the purpose is to teach. Ahí hay un maestro There are teachers y los hermanos están aprendiendo. and the brothers are learning. Hay veces There are times que pudieran hacerse las dos reuniones. that there could be two meetings. Por ejemplo, For example, en Hechos capítulo 20, versículo 7, in Acts 27, dice: el primer día de la semana, this is the first week of the first day of the week, reunidos los discípulos para partir el pan, gather the disciples to break the bread. Pablo les enseñaba Paul reminded, habiendo de salir al día siguiente. Esto muestra this shows, cómo en este caso in this case, la iglesia se reunió el primer día de la semana the church gathered the first day of the week, y se habían reunidos para partir el pan. and they gathered to break the bread. O sea que hubo una reunión de iglesia. There was a meeting of church. Ahora vamos a ver lo que significa partir el pan. And now we're going to see what it means to break the bread. Hubo una reunión de iglesia, There was the meeting of the church. pero después de haber una reunión de iglesia, But after having the meeting of the church, Pablo les trajo una enseñanza. Paul brought them a teaching. Y en esa enseñanza And in that teaching, fue bastante más larga que las enseñanzas que les trae el hermano Ramiro. it was a lot longer than the teachings that Brother Romero can bring. Hasta medianoche Until alargó, the midnight. así It que no se was- quejen. So don't complain. Tanto que So much so, un hermano estaba en un segundo piso, en un aposento alto. they were in the second floor. Un hermano estaba sentado en una ventana A brother was seated in a window, y se quedó dormido and he stayed till en las 8 casas. to break the bread in the houses. ¿Por qué la iglesia no tradicional Why the non-traditional church perseveraba partiendo el pan, en la comunión unos con otros y partiendo el pan en las casas? they persevered breaking the bread and having communion in the houses? ¿A qué se debía eso? Tan curioso. That's very curious. What was that about? Recordemos que la iglesia que comienza Let's remember that the church that starts en Jerusalén in Jerusalem fue compuesta por judíos. was composed by Jews. Y los judíos And the Jews, estaban acostumbrados they're used a una acción religiosa, to a religious action, a ir al templo, to go to the temple, a hacer ritos, do a rituals, hacer las fiestas religiosas, to celebrate the religious a ir a las feast, sinagogas. to go to the synagogues. Y de repente And all of a sudden, conocen a Jesús they know Jesus y se convierten al Señor. and they convert to the Lord. Y pasan de esa tradición religiosa And they pass through that religious tradition y se van a las casas and they go to the houses a comer. to eat. Se vuelve una iglesia de casas y comida. They turn into a church of houses and food. O sea, se pasa de los ritos, They pass from the se rituals, pasa del templo, they pass from the se temple, pasa de las formalidades, they pass from the formalities se pasa de las tradiciones and the traditions, y se va a las casas and they go to the houses a sentarse a la mesa y a comer. to sit at the tables and to eat. Y en eso perseveró la iglesia. And in that, the church persevered Compartir to share y comer. and to eat. La comida The food tiene relación con el compartir. has a relationship with the sharing. Y es curioso And it's curious que eran las casas. that it was in the houses. Uno diría, pero tal vez es porque eran pobres y no tenían, pues, era una iglesia que empezó y no tenían los templos, no Maybe tenían los because edificios, no they tenían los were locales. poor and they didn't have a building and they didn't have localities. Pero no es real porque But it wasn't real se convertían muchos. because many Era una converted. iglesia que eran miles. It was a church that were thousands. Y yo les garantizo que hubieran podido reunir fondos para conseguir locales And I guarantee that they could have gathered funds to be able to find y poderse localities reunir en and locales. to be able to gather in the buildings. Pero no lo hicieron. But they didn't do it. Crecían y crecían y crecían, They grew and they grew, pero seguían en las casas. but they continued in the houses, En muchas casas, in many houses, porque eran tantos because there were so many que necesitaban muchas casas. that they need many houses. Porque en cada casa cabían poquitos. Because in each house there were only very little that would ¿Cuántos fit. caben en una mesa de comedor? How many fit in a dinner table? Hay mesas grandes, ¿no? Pero en There una are mesa grande pueden caber Large que tables, 12, but in a large table, how many can fit? 14, Like 12? 14? otras 10, 8. Entonces,
pero ¿por qué esta visión? But why this vision? No fue una casualidad, It wasn't a coincidence. no fue pobreza, It wasn't poorness. no fue porque no tenían otra opción, It wasn't because they didn't have another es option. porque ahí había un propósito It's because there was a purpose en el diseño de Dios. in the design of God. Y el propósito And the purpose es que lo que Dios quiso is that what God fue wanted establecer su iglesia, was to establish His pero la church. iglesia genuina de Dios But the genuine church of God, en realidad lo que es in reality, what it is la familia, the family, la familia de Dios. the family of God. Entonces, ¿qué otro lugar What other place puede ser más apropiado para una familia can be more appropriate for a family que una casa, than a house, que un hogar? than a home? ¿Habrá otro lugar más apropiado? Would there be another appropriate place? ¿En qué otras circunstancias In what other circumstances una familia puede tener más intimidad, can a family have a more disfrute y unidad intimacy, enjoyment, and para compartir? union to share? Yo pregunto, I ask you. imaginemos una familia, papá, mamá y 3 hijos. Let's imagine a family, father, mother, and 3 kids. No estoy hablando de bebecitos, de I'm not brazos y speaking coches. about babies to lift up and strollers. Estoy hablando de hijos ya de 6, 7, I'm 8, speaking about 10, kids of 12, 6, 15, 16 7, años. 10, 15, 17 years old. ¿De qué otra manera el papá y la mamá What other way that the father and mother pueden tener un tiempo can have a time íntimo con sus hijos? intimate with their children, De armonía, of harmony, de disfrute, of enjoyment, de intimidad of intimacy con sus hijos y with su their familia children y los and hijos their con sus family, padres. and the children with their parents En la mesa del comedor. at the dinner table. En la mesa del comedor es cuando la familia se sienta. And the dinner table is when the family can sit. Es el lugar más íntimo de una It familia. is the most intimate place in a family. La mesa del comedor es el lugar donde la familia The dinner table is where the family puede sentarse, pero en un ambiente de disfrute, ¿o no? can sit in an Porque environment cuando uno se of sienta a comer, enjoyment. When you sit down and eat, Uno no se sienta a regañar, ¿o sí? No You debería don't- ser, por lo menos no debería ser eso, ¿no? you don't sit down to yell, right? It shouldn't be that way. No se sienta a castigar a nadie. You don't sit down to punish anybody. Y no se sienta uno en una mesa a comer molesto y bravo, ¿sí? Y si lo hace, no es el ambiente que se debe lograr en un comedor. And if you do it, it's not the environment that you should do it in a dinner table. Incluso la medicina y la ciencia de hoy Including the medicine and the science of today, recomiendan they recommend que mientras se come, that as long as when they're eating, se debe hablar temas positivos y agradables they should speak about subjects that are positive and pleasant, para que la comida sea saludable so that the food can be healthy para el organismo. for the organism. No sé si lo han leído en I algún don't know lado. if you've read it Yo in lo he any leído. place. I've read it. No sé si lo estoy diciendo de manera I'm científica, pero not más o sure menos if es I'm eso. saying it in a scientific way, but it's almost that. Cuando tú te sientas a comer When you sit down to eat y discutes o and peleas you discuss or you fight o estás bravo, or you're mad, esa comida que comes that food that you're eating te hace daño, harms you. te daña el organismo, It harms your organism. te puede enfermar, It can get you sick. te puede traer enfermedad. It can bring you sicknesses. ¿Sabías eso? Did you know that? Es malo uno comer It is bad for you to eat amargado. bitter. Es malo uno It comer is bravo, bad for you to eat angry, de mal carácter, of bad character, estresado, stressed, bravo, angry, peleando, gritando. fighting, screaming. Casi siempre cuando en una mesa del comedor hay una pelea, se paran más bien y dejan de comer y se van. Almost always in a table when they're fighting, they just get up and go. Se acabó la comida. The food is done for. Porque es todo lo contrario al ambiente de la comida. Because it is everything contrary of the environment of the food. Entonces, el ambiente del comedor, So the environment of the dinner table, de sentarse a comer a la mesa, to sit down and eat on the en el table, hogar, in the home, debe ser el ambiente más íntimo, should be the environment that is most intimate, donde se logra la mayor intimidad y mayor comunión de la where they familia. fulfill the most intimacy and communion of the family. El momento de más unidad The moment of the most y unity. el momento donde la familia se puede sentir más unida And the moment where the family can feel most united y más integrada entre sí. and more integrated in itself. Se puede sentir más familia, They can feel that it's more family ¿o no? or no. El problema es que hoy en día The problem is that today
Satanás, Satan, sabiendo eso, knowing that, lo quiere destruir. wants to destroy it En la parte humana, in the human part. por eso el sistema está diseñado That's why the system is designed para que hoy en día that today, no se use el comedor. that the dinner table is not used. Ya las familias no usan el comedor. The family doesn't use it anymore. Los jóvenes llegan y se meten al cuarto a comer el sándwich viendo Sí. televisión o en la computadora. The young kids, they arrive and they go to their rooms Todo el and mundo come a diferente hora. everybody eats in a different hour. Se perdió eso, That is lost. pero se ha perdido la familia. But the family has been lost. Hoy no hay familia. Today there's no family. La familia está destruyéndose The family is destroying itself por esa misma razón. from that same reason. Entonces, pero no hablemos de lo que está pasando So hoy, let's not speak of what's happening porque lo que today. está pasando hoy es enfermedad, es destrucción. Because what is happening today is sickness and destruction. Hablemos de lo que Dios diseñó. Let's speak about what God designed. Dios diseñó God designed la familia, the family, el hogar the home, y el comedor and the dinner table, y la mesa. and the table. Entonces, cuando Dios establece su iglesia, When God establishes His church, la iglesia del Espíritu, the church of the Spirit, no la iglesia de la religión, not the church of the religion, la iglesia de la vida, the church of life, el propósito de Dios the purpose of God es tener su familia, is to have His family, su hogar. His home. Efesios 2, Ephesians 2, 19 19. dice, ahí lo pueden leer, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Now therefore you are no longer strangers and foreigners, sino conciudadanos de los santos but fellow citizens with the saints, y miembros de la familia de Dios. members of the household of God. Mira lo que dice el Señor. Somos miembros de la familia de Dios, We are members of the household of God, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, having been built on the foundation of the apostles and prophets, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Y el 22 dice, And 22 says, en quien vosotros también sois in whom you also are being juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. built together for a dwelling place of God in the O Spirit. sea que la edificación no es una edificación individual, So the edification is not an individual edification, sino juntamente. but together. Y Timoteo, 1 Timoteo 3:15 1 Timothy 3:15, nos dice que la iglesia del Dios viviente it tells us that the church of the living God es la casa de Dios, o sea, is es the el house hogar of de God, Dios. is the home of God. Entonces, Dios So God establece su iglesia establishes His church. y en realidad lo que Dios estableció fue su casa, su hogar, And in reality, what God established was His su home, familia. His family, No una religión, not a religion, no una tradición, not a tradition, no un ministerio. not a ministry, Su casa y His su home familia. and His family. Por esa razón, For that reason, la iglesia no the tradicional non-traditional church rompió con todos los esquemas religiosos, broke with all the religious schemes, rompió con todos los esquemas tradicionales broke with all the traditional schemes, y se fue a las casas and they went to the homes a sentarse a las mesas y a comer. to sit down at tables and to eat. Por eso dice, y perseveraban en la comunión unos con otros, And that's what it says. They persevered in communion with one another en el partimiento del pan. in the breaking of the bread. 4 cosas perseveró la iglesia: 4 things the la church persevered. enseñanza The teaching de los of apóstoles, the apostles, en la comunión unos con otros, and the fellowship with one en another, el partimiento del pan in the breaking of the bread, y en las oraciones. and in the prayers. La comunión unos con otros The fellowship with one y el another partimiento del pan and the breaking of the bread están unidos, are united, ¿cierto? right? Entonces, por eso el hogar So therefore, that's why the home es el ambiente natural de la familia. is the natural environment of the family. El hogar, no hay otro lugar más que el hogar There is no other place more than the home donde pueda haber más intimidad, where there could be more intimacy, donde pueda haber una expresión más auténtica. where there can be a more authentic expression. Nosotros como familia en la casa We as a family at home, expresamos lo que somos. we express who we are. Cuando salimos a la calle When ya we go to the street, aparentamos otra cosa, we appear something else, ¿cierto? right? Es más, hasta las mujeres en la casa a veces están sin maquillaje. And even the women in the house are without makeup. Cuando salen están ya con maquillaje. When they go out, they're with makeup.
Bueno, algunas, Some. algunas. Pero lo que quiero decir es Well, what I want to say is que adentro de la casa somos lo que somos. that inside a ¿O no? house we are who we are. Uno en su casa es el que es. You in your house, you are who you are. Por eso hay esposas que le dicen a sus maridos, pero es que tú te portas uno en la iglesia y otro aquí en la casa. That's why there's wives that say to their husbands, you act like someone at church and another at home. Y entonces por allá una esposa empezó a mudarse. So there's a wife there that started Llamó una compañía de mudanza to move in a company, a moving y company. le dijo al camión cuando ya estaba empacado todo, le dijo, llévame para tal dirección. And they told the truck when they were Y leaving, take cuando me to llegaron such al direction. local de la iglesia. And when they arrived to the locality of the church. Mudó su casa a la iglesia porque si el Moved her marido house se to the porta church. en la iglesia de uno y en la casa a otro, Because if the husband acts good at church and entonces the ella house quería que el another, marido se portara en la casa como se porta en la so iglesia. she wanted the husband to act the way Entonces he mudó acts su at casa a la church. iglesia. So she moved her house to the church. Una buena idea, ¿no? Good idea, right? Porque en la casa Because at home, somos como somos. we are who we are. En la casa no nos da pena. At our house, we're not shy. En la casa somos naturales, sinceros. At our house, we're sincere, natural. En la casa nos conocen tal y como somos. The house, they know us just as we are. En la casa no nos da pena hablar. We're ¿O not, sí? we're not shy to speak, right? Aún si nos equivocamos, bueno, me equivoqué. Even if we're wrong, we say, okay, whatever, I was wrong. Entonces, por eso Dios, That's why God, cuando comienza la iglesia, dice, ok, when the church starts, you say, okay, como ustedes son mi casa y mi familia, since you guys are my home and my family, quiero que se reúnan en grupos pequeños en las casas, I want you to gather in small groups se in the sienten a house. comer juntos. They sit down to eat together. Ahora, piensa en esto. Think this. ¿Tú sabes lo que son las clases sociales? You know what the social classes are? En este país no se vive tanto, pero en otros países se this notan más las country, diferencias de clases. It's not so much, but in Entonces, other no, countries you see the los de una clase classes. social, In a social class, por ejemplo, en for example, países de in Sudamérica countries of South America o Centroamérica, or Central America, los de una clase social que tienen, por ejemplo, the social class personas que sirven en su casa, they have, for example, people that serve in their homes. cuando se sientan a comer, When they sit down to eat, los sirvientes no se sientan a comer con ellos, the ¿sí? servants don't sit down to eat with them, right? ¿Cierto que no? Porque son los sirvientes. Because they're the servants O los choferes. or the chauffeurs. Cuando vamos a Colombia, mi prima a veces nos presta el chofer. When we go to Colombia, my cousin sometimes let us borrow their chauffeur. Entonces andamos con el chofer de ella So we go with their chauffeur, y vamos a un restaurante and we go to a restaurant, y el chofer se queda en el carro. and the chauffeur stays in the car. Yo le digo, no, ven, And I say, bájate. no, come, get down. Y lo siento a la mesa And a I comer sit con him down nosotros. on the table to eat with us. Y él feliz, pero para he's él es happy. extraño. But for him, that's strange. Cuando llegamos a la casa de mi prima o de When we otras arrive personas, to the house of con my el cousin chofer, or the peoples with the chauffeur, todos nos sentamos a comer en la mesa we all sat down to eat in the tables, y el chofer allá en el carro. and the chauffeur, they're in the car. Es así. That's how it is. Pues a mí me provoca como mandarlo a llamar, pero me da pena porque no es mi chofer ni es mi casa, ¿no? I wanted to call for him, but I was shy because he's not my chauffeur nor my house. Pero es así, But it's that way. ¿cierto? En el mundo es así. In the world, it's like that. Entonces, imagínate que uno esté acostumbrado a eso. Imagine that you're used to that. Uno está acostumbrado a que uno no se sienta a comer ni con el chofer ni con el empleado. You're used to that. You can sit down with the chauffeur or the person that cleans, Y se convirtió al Señor. and they convert themselves to the Lord. En esa época habían esclavos, In that time, there were slaves, amos y esclavos. uh, Amos. masters and slaves. Y fíjate, And notice, y se convertían a veces los amos y los esclavos al Señor. and sometimes the slaves and bosses were converted to Pasó. the Lord. That happened. Entonces, ¿qué sucedía? So what would happen? Que los dos ya eran miembros de la misma familia. The two were members of the same Pasaron de family. ser amo y esclavo. And they passed from being the slave and boss and master. Imagínate, el esclavo no se sentaba a comer con el Imagine amo. the slave didn't sit down to eat with the master, Pero ahora ya son hijos de Dios los dos. but now they're both children of God. Son miembros del They're cuerpo de members of Cristo. the body of Christ, Miembros de la misma familia. members of the same family. Son uno en Cristo. They are one in Christ. No hay There are diferencias. no differences.
Y ahora And now, Dios quiere que los dos se sienten a comer en la misma mesa. God wants them to sit down at the same table. Amen. Entonces, porque ese es el propósito de Dios. Because that is the purpose of God. Ya no hay libres ni esclavos, Now there's not slaves nor masters, bárbaros ni escita, griegos ni or judíos, Greek or Jews. sino que Cristo es el todo y en But todos. Christ is all and in all. Pero si fuera un local a una iglesia tradicional, But if they went to a traditional church, no sería tanto problema, ¿no? it wouldn't be so much of a problem, right? Pues llegarían, en uno se siente They una, would el otro arrive, otra por allá, una and one sillita would atrás. sit there and the other back there. Chao, nos vemos. Qué Bye. bueno que viniste. How Ah, good me that you encanta que came. hayas venido a la I reunión. love that you came to the meeting. Hasta luego. Bye. ¿Ya? And that's it. Pero se cumple el propósito de Dios, Is the purpose of God fulfilled? de que la iglesia de Dios seamos uno, That the church of God we're one, seamos una familia, we're one family, seamos un solo pan. that we're one bread? No. No. Entonces por eso las casas That's why the homes y la comida en la mesa and the food and the table, era importantísimo it was super important. y es importantísimo And it is very en important el propósito de in the Dios. purpose of God. Por eso tenemos que salir de las tradiciones That's why we have to get out of the traditions y ver la realidad. and to see the reality. Entonces, por eso es muy importante That's why it is very important que nosotros practiquemos for us to practice el partimiento del pan en las the casas, breaking of bread in the homes, la mesa, the table, en el Señor, in the Lord, la comunión unos con otros. the fellowship with one another. Ay, hermano, ya nos va a complicar la vida. Oh, brother, now you're going to complicate my life. Pero ¿sabes otra cosa? But you know something else? En esa época, como habían pobres y ricos, In that time, since there were poor and rich, y había muchas diferencias de clases. and many differences, class differences. Ahora vamos a ver, bueno, si nos da tiempo, If we have time, we're going to see que incluso llegaba a haber problemas por eso. that there were problems because of that. Pero cuando sentaban a comer en una mesa, But when they sat down to eat at a table, por ejemplo, iban a la casa de la hermana Carmen Aurora, un for ejemplo, example, they went to the Carmen Aurora's house. a reunirse, a sentarse en la mesa del hermano Manuel y Carmen Aurora. They sit down at the table of the Van, brothers. van 6, 7 hermanos a 6, comer 7 to a la go mesa eat del Señor, to the a table of partir the del Lord, pan en la casa de to ellos, share the tener bread comunión. in their house and have fellowship. Pero no le van a poner la carga solamente a la hermana, But they're not going to put the burden only to the así sister. no lo hacían antes. That's how they didn't do it before. Lo que pasa es que nosotros nos hemos malcriado un poquito, The problem is that we're a little spoiled porque hay hermanitas muy because our sisters, dadivosas y They're muy very- talentosas en eso. givers and talented. Pero in lo que that. hacían allá era que todos llevaban algo. But what happened is that back then they all brought something. Entonces, una hermana le decía, hermana, yo llevo el postre. Brother would say, I would bring the O sea, yo dessert. llevo el arroz, And the other one would say, I would take the yo llevo los rice camarones. or the shrimp. Cada uno llevaba algo. Each one would take something. Entonces no era una carga para la hermana, So it wasn't a burden for the porque sister. era una cena de todos y para todos. La hermana estaba abriendo su casa, It was a meal for everyone. The sister was opening up her house, abriendo su mesa, opening up her lo más table, íntimo de su the casa, most intimate of her home, para sentar a su familia. to sit her family down. ¿No les parece bonito eso? Doesn't that appear beautiful? Pero no para sentarse ahí a hablar de la luna y los astros, Not to sit down and talk about the moon and the asteroids, sino a disfrutar al Señor, but to enjoy the Lord. ¿eh? A comer. To sit down and eat. No es a hacer un rito, Not to do a a ritual, comer, to eat. a disfrutar la comida. To enjoy the food. Pero más que la comida, disfrutar al Señor. But more than the food, to enjoy the Lord. Entonces, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, For example, the feast of the Passover. cuando Jesús partió el pan con sus discípulos, When Jesus broke the bread to his disciples, la Pascua era una cena, in the Passover, era una cena. there was a dinner. Jesús en el aposento alto se reunió con sus discípulos en una mesa a comer la cena de la Pascua. He sat down to sit with his disciples to eat dinner with them. Y comiendo la cena, And eating dinner, él cogió el pan y lo partió. he took bread and broke it. O sea, no fue un rito de una galleta, una hostia, un pan, no It fue, wasn't a fue ritual of una a, cena, una of a- comida
of a cracker or anything like that. It was a meal. Y comiendo la comida And partió el pan. eating of the meal, they broke the O sea, bread. el contexto era una comida mayor. The context was a major food. Pero mira lo importante, por ejemplo, quiero leer el texto que está en Judas, I want to read this to you that is in Judas 12, 8. Judah. No, Judas solamente no tiene capítulo, es uno solo. Pero el versículo 12, Verse 12. pero está hablando aquí de personas, de Speaking here of people, miembros de la iglesia, entre comillas, of members of the church que son rebeldes, that are rebellious, miembros de la iglesia que murmuradores, that were murmurers, miembros de la iglesia que traen problemas a la iglesia. that they bring problems to the church. Entonces aquí el Señor está diciendo, hablando de ellos, y dice, y el versículo dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Versículo qué? 12. These are spots in your love feast while they feast with you without fear, serving only themselves. ¿Qué es lo importante de esto? What is this important? Tú no sientas a la mesa de tu casa a tu enemigo, You don't sit down on the table in your house, your enemy, ¿o sí? or you do. Tú te puedes sentar en un restaurante a comer con tu enemigo por alguna razón, You can sit down in a tal restaurant vez. to eat with your enemy for a reason, maybe. pero no lo invitas a tu hogar But you don't invite him to your home con tu esposa y a tus with your hijos wife and your y lo children. sientas en tu And mesa you sit him down in your a table compartir con tu familia. ¿o to sí? share with your family. ¿Ah? No, 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 right? no. Porque la mesa de tu casa y tu casa es algo sagrado. Because the table of your house is something segregated. Sacred. Sacred. Es algo sagrado. It's something sacred. Es tu hogar, It's your home, es tu familia, your family, es tu mesa, es tu your intimidad. table, your intimacy. Por eso uno no invita fácilmente a nadie a su casa a sentarse en su mesa, So that's why you don't invite somebody easily to sit down in your table in your house. a menos que sea alguien que uno estima, Unless it's somebody that you aprecia appreciate o quiere, or want o no. or no. Cuando uno aprecia a alguien de verdad, When you appreciate someone for uno real, estima, or una manera que care for them? alguien te muestra el aprecio y la estimación de una manera importante es decirte, te invito a cenar a mi casa. someone that you appreciate is someone that you could say, I invite you to eat at my house. No hay nada más There's nothing else que pueda mostrar a esa that can show persona that person un aprecio hacia ti of que eso. appreciation towards you than that. Ahora, es más cómodo decir, te invito a comer a tal restaurante, That's claro, more más comfortable cómodo, for you to say, I invite you to eat such ¿cierto? restaurant Por razones del trabajo. by reasons at work. Y a lo mejor uno quiere hacer lo mismo, el Maybe mismo you aprecio, want la to misma do intención. the same intention. Pero en sí, But in itself, el hogar es el hogar, ¿me the explico? home is a home. Do I explain myself? O sea, que te abran tu casa y tu mesa y for tu them to intimidad es una cosa que ir a un restaurante, ¿o Open no? their home and their table is not the same thing as going to a restaurant. Entonces, pero imagínate que tú invites But imagine that you invite a tu casa a alguien que aprecias y lo sientes con tu familia, a compartir tu mesa, at your house something that you appreciate and you invite them to sit down and eat with you. y después te das cuenta que esa persona And then you realize that that person te está aterrando puñaladas en la espalda, is punching you in your back, esté hablando cosas horribles. is speaking horrible things to you. Y eso es lo que está diciendo aquí Judas. And that's what Judas is saying. A esos no lo sientas en la mesa. Those you don't sit down at the tables. A esos hermanos no debes de comer con ellos. Those brothers you should not eat with them. Porque esos hermanos Because those brothers, no disciernen el cuerpo de they Cristo. don't discern the body of Esos hermanos Christ. están haciendo daño al cuerpo de Cristo. Those brothers are harming the Esos body of hermanos Christ. están murmurando contra la iglesia. Those brothers are murmuring Esos hermanos against the están church. dividiendo la They're iglesia. dividing the church. Esos hermanos están acusando a la They're iglesia. accusing the church. Esos hermanos están, ¿me entiendes? Understand? Entonces, son enemigos de la iglesia. So they're enemies of the church. Entonces, por eso el Señor nos dice a ellos, ni te sientas a comer con ellos. That's what the Lord says to them. Don't even sit to eat with them. Porque
la práctica de la iglesia es la comida. Because the practice of the church is the food. Por eso hay días que los cristianos nos volvemos muy comilones. That's why the Christians, we become eaters. Pero a veces no sabemos practicar lo de la comida bien. But sometimes we don't know how to practice of the food that well. Porque nosotros podemos, por ejemplo, ahora terminamos la reunión y vamos a comer en la cafetería. For example, we finish the meeting, we're going to go and eat in the Y eso es bueno y cafeteria. bonito. And that's good and beautiful. Pero en realidad ahí no se está cumpliendo de manera correcta el propósito. But in reality, that's not fulfilling in the correct way, the purpose. Es bueno, It is good. es edificante. It's edifying. Pero para que se cumpla este propósito que es bíblico, For this purpose that is biblical for to fulfill, debe ser en una mesa, it should be on a table, un grupo pequeño donde haya la a verdadera small comunión. group where there could be a true fellowship. Pero si unos están aquí, otros allá, otros allá, But otros some are allá, here, otros over en there, diferentes in grupos different groups, y hablando de todo, and speaking about everything. pues es bonito, It's es pretty, bueno, it's good, pero no se cumple esto. but this is not fulfilled. No sé si me explico. I don't know if I explained myself. No es la cena del Señor. It's not the dinner of the Esa no Lord. es la cena del Señor. It's not the feast of the Lord. Esa no es la mesa del Señor. That is not the table of the Lord. ¿Estamos Are entendiendo? we understanding? Porque es que a veces, como venimos de la tradición, Because sometimes as we come from tradition, no, hermano, es que no hacemos la cena del Señor. brother, we ¿Y just qué es la don't cena del do Señor? Pues the feast of the una Lord. galletica y What una is copita it? de vino y orar A y little partirla cracker, y a little comerla. thing of wine, and break it and eat it. Eso es participar de la cena del Señor. That's to participate of the feast of the Eso no es Lord. la cena del Señor. That is not the feast of the Lord. ¿Me explico? Do I explain myself? Eso es una tradición That religiosa. is a religious tradition. Yo creo que varios hermanos están como pensativos. I think the brothers are just very thinking a lot. La cena del Señor The feast of the Lord es la mesa, is la a comida, table, the food, la comunión. the fellowship. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corinthians 11. Mira lo que pasó aquí Look what happened here. y que Pablo trata de poner orden. And that Paul tries to bring order. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, Now, in giving these instructions, I do not praise you, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. since you come together not for the better, but for the worse. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, For first of all, when you come together as a church, cuando os reunís como iglesia, when you come together as a church, oigo que hay entre vosotros I divisiones hear that there are divisions amongst y en you, parte lo creo, and in part I believe it. porque es preciso que entre vosotros haya disensiones For there must also be factions among you, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. that those who are approved may be recognized among you. Entonces mira lo que dice aquí. And look what it says here. Cuando pues os reunís vosotros, Therefore, when you come together esto no es a comer la cena del Señor, in one place, it is not to eat of the Lord's Supper. porque al comer For in eating, cada uno se adelanta a tomar su propia cena each one takes his own supper y uno tiene hambre y otro se embriaga. ahead of others, and one is hungry and another is drunk. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, What, do you not have houses to eat and drink in? o menospreciáis la iglesia de Dios Or do you despise the church of God y avergonzáis a los que no tienen nada. and shame those who have nothing? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? What shall I say to you? Shall I praise you in this? En esto no os alabo. I do not praise Entonces you. miremos lo siguiente. So let's look at the following. ¿Qué estaba pasando aquí? What was happening here? Aquí nos estaban reuniendo a coger una galletica, partirla y una copita de vino y orar y compartirla. Esto no estaban Here they haciendo. weren't gathering to take a little cracker and take a little wine and break it and pray. Porque con esa galletica nadie se puede saciar de hambre, ¿o sí? Because with that little cracker, no one can fulfill themselves of hunger, right? Ni con esa copita de vino nadie se puede emborrachar, ¿o sí? Not even with that little small cup of wine, people can get drunk, ¿Es right? posible? Is it possible? No, no. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? So what was happening here? Como todos llevaban su comida, Since all of them took their food, incluso los pobres, including even the como poor, estábamos hablando ahora, todos Since we llevaban were a la mesa. speaking now, all of them brought to the Los table. había pobres que no tenían cómo llevar, entonces los ricos les llevaban comida para ellos. There were poor that didn't know what to take, so the rich O would los, que, take for los más them, pudientes, pues. or the ones that could. Pero entonces, llegaban unos primero So one would arrive, y no han llegado los otros. and the others didn't arrive Llevaban yet. su comida, They brought their food, llevaban su vino they brought their wine, y tenían hambre. and they were hungry, Y se adelantaban y no, yo tengo hambre, yo no voy a esperar. Y chun, chun, and chun, they chun, would chun, y hurry, chun, 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 chun. and they were hungry, and they were not going to wait. They just ate and drank, Y eso es lo que estaba pasando. and that's what was happening.
Uno tiene hambre y otro se embriaga. One was Entonces se hungry and the other adelantan. one gets drunk, so they get ahead of themselves. Entonces Pablo le está diciendo, un So Paul momentico, is no, no, telling no, them, no, no, esa no moment. es la idea. That is not the idea. Ese no es el propósito. That is not the No se purpose. trata de eso. It's not about that. Si tú vas a sentarte a la mesa del Señor con los hermanos y a compartir la cena del Señor, If you're going to sit down and share in the table and to share the table of God, no puedes llegar desaforado de hambre, you can't be arrive desesperado, hungry, desperate, y al punto de que no puedes ni esperar porque ya te estás muriendo de to hambre. the point that you can't even wait because you're dying of hunger. Si ese es el caso, pues come antes en tu casa antes. If that's the case, then eat in your house. Pero no llegues aquí a hacer semejante cosa. But don't arrive here to do such a thing. Eso es lo que Pablo le está diciendo. That's what Paul is saying. Entonces dice, por eso dice, cuando pues os reunís vosotros, When we gather, le está diciendo, ustedes no están reuniéndose en realidad para comer la cena del Señor. you're not in reality gathering to eat the meal of the Lord. Porque no lo están haciendo, no están cumpliendo el propósito de esto, ni lo están haciendo en el orden de esto. Because they're not fulfilling the purpose of this, nor doing it in the order. Entonces, la cena del Señor no era un rito, So the meal of the Lord wasn't a ritual, sino que era una mesa donde llevaban comida y se sentaban a comer, a compartir la iglesia en esa casa. where they took their food and they went to share in that house. Pero entonces por eso dice, Pablo pone orden. And that's why Paul puts order. Eso, entonces por eso Pablo después les recuerda And that's why Paul lo reminds que es them la cena del Señor. what the meal of the Lord is. Entonces habla de lo que es la cena del Señor, lo And que it speaks recibió el about Señor, what the meal of the Lord is, what they receive. que habiendo comido, parte el pan, le dio Having gracias, eating, they break the bread and they give thanks. la copa, The cup, ¿sí? Todo esto. all of this. Entonces dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 29 says, For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. For this reason many are weak and sick amongst you, and many sleep. ¿Esto qué significa? What does this mean? Fíjate, entonces, imaginemos en esa época venían los hermanos, Let us imagine in that a la time casa the del brothers hermano Manuel, would arrive in Manuel's house. cada uno trae su comida, Each one brings their food. organizan la mesa, They organize a table. oran, They pray. empiezan a disfrutar del They Señor. start to enjoy the Lord. Entonces, hablando del Señor, So speaking of the Lord, un hermano coge un pan, the brother lo takes the parte, bread. They break recuerda, it. lo They parte, como dice Pablo aquí, as Paul says here, coge una copa. En esa época todos tomaban su vino in con la that comida, time, all of them drink their wine with their food. entonces toman la copa de vino, They take the cup of esta es wine. mi sangre, y They entonces la say, "This is my recuerdan. blood," so they remember. Y en medio de la cena, And throughout the recuerdan al Señor, meal, they remember the Lord. recuerdan la cena del Señor. They remember the meal of the Lord Y lo que representa eso and what that represents para nosotros los for cristianos, us Christians. porque es muy representativa la Because cena. the meal is very representative. Y entonces cuando se hace en ese orden, So when they do in that order, se tiene comunión, they have communion, se disfruta they enjoy, y hay una unidad, and there's a unity, hay una intimidad, an intimacy. estamos en un hogar, We're in a home. hay libertad, There's freedom. hay una expresión natural, There's a natural hay un expression. fluir natural There's a natural flowing, y hay un disfrute en el Señor. and there's an enjoyment in the Lord. Y entonces la iglesia se reunió a celebrar la cena del Señor. So the church gathered to celebrate the meal Es of una the Lord. celebración, It's a celebration. pero es una celebración de disfrute, no It's es, a no es, celebration no es of un enjoyment. rito. It's not a ritual. ¿Me explico? Do I explain myself? Entonces, por ejemplo, el pan, So for example, the ¿por qué el bread. pan? Why the bread? Porque Jesús tomó el pan en representación de su cuerpo. Why did Jesus take the bread in representation of his body? El pan es un alimento básico The bread is a very que basic representa su cuerpo, food that represents his body. la humildad, la humanidad, cómo Humbleness, Jesús se humanity, hizo hombre, how Jesus became man. tomó humanidad, He un took cuerpo humano, humanity and took a human body. se humilló, He humbled himself, partió el pan, broke the bread, cómo Él se quebranta how he would be broken para nosotros, for us. cómo el pan es hecho por el trigo, How the bread is made by the el trigo es molido, wheat.
muchos wheat trigos is broken down para llegar a ser una sola pan, una to sola come masa. to be one bread. La Biblia dice que one nosotros dough. siendo muchos trigos llegamos a ser un solo pan. The Bible says that being many wheats, we Todo come eso to be somos one nosotros. bread. O And sea, that's todo all eso of us. representa, All of that nos represents recuerda and lo que en reminds us realidad es what in Jesús, el reality Evangelio y nosotros. is Jesus, the gospel in us. La uva, el vino, The es grape, the la uva wine. la tienen que prensar, la The tienen grape, they que have to smush it pisotear, machacar hasta llegar a ser jugo. to come to be a juice, La sangre the blood derramada. poured. Entonces todo eso en realidad All es of that, una figura in reality, de lo que es Jesús. It's a figure in Su who Jesus sacrificio is, his sacrifice, nosotros. and us. Entonces por eso de la cena es algo lindo, porque en That's why realidad the es un feast is recuerdo de lo something que es beautiful, Jesús, because in su reality it's sacrificio y something nosotros. that who is Jesus, En his medio de la sacrifice. cena estamos recordando and what he eso, did for simplemente un us. recuerdo. Por eso dice, So through the feast, that's why it's just simply a reminder. Pablo, dijo Jesús, hacer esto en memoria de mí. That's why Jesus said to do this in reminder of me. Entonces, recordar también su muerte y To resurrección. to remember his death and his resurrection. Y la iglesia And the church debe should mantenerse maintain practicando esto. practicing this, Mantenerse to maintain themselves, reuniéndose, gathering, partiendo el pan, breaking the bread, teniendo comunión having communion en las casas, at homes, en grupos in pequeños, small groups, disfrutando al Señor, enjoying the Lord, que haya fluir del that Espíritu. there should be a flow of the Spirit, ¿Ve? Y esa es la vida de la iglesia. and that is the life of the church. Ahora, Now, si nos reunimos aquí, if we gather here, 30, 40 hermanos, 30, 40 brothers, como iglesia, as a church, un domingo, Sunday, por la mañana, in the morning, es hermoso también. it's beautiful as well. Pero entonces, ya cuando, si los then- hermanos están ya más If ejercitados, the brothers are more donde exercised, pueda haber más fluir, where there could be more flowing, pues gloria a Dios. then glory to God. Pero a veces cuando nos reunimos aquí 30, 40 hermanos, When we gather here 30, 40 brothers, hay muchos hermanos que se intimidan aquí. there's many brothers that get intimate here. Ya les da pena. They get Ya, shy ya here. como que el Señor no They're fluye embarrassed. porque The Lord doesn't la flow pena, qué tal que me... qué because they're tal que- embarrassed. En una casa son pocos, In a house, there's very few. se sienten más libres, They feel more free, ¿cierto? right? Más confianza. More trust. Pero a la medida en que vamos madurando, But in the measurement in which we start to mature, podemos también hacer we reuniones could aquí. also do O meetings sea, here. debemos ejercitar las dos reuniones We should aquí en las exercise the casas, 2 meetings here in the houses, pero lo ideal es que podamos ir creciendo but the idea is for us to para que continue también podamos growing hacer reuniones aquí. so that we can also Qué do lindo meetings fuera here. How beautiful would it be que un día como hoy pudiéramos reunirnos todos That a y day tener like ese, today, ese fluir del Espíritu we could aquí all entre gather todos. and have ¿Ah? that spirit and that flow amongst all ¿No les of us? parecería que sería lindo? Wouldn't that appear beautiful? Pero necesitamos el crecimiento, But la we vida. need the life. Y necesitamos creerle al Señor, And we ¿cierto? need to Porque, believe the Lord, right? porque si vamos a pensar, "Ah, hermano, eso es muy Because if we're difícil, eso gonna nunca va a think, suceder, eso oh, no. brothers, this is difficult, that's never going to happen. Pues entonces apaguemos y vámonos, So let's hermanos. just shut it off and let's go, ¿Ah? right? Esto es por fe y para This fe, is by faith and for faith. porque eso es una obra sobrenatural, ¿no? It is a supernatural work. Por lo menos tenemos que caminar At least creyéndole, ¿no? We need to walk believing Him, right? Ahora puede ser que no todos, pero por lo menos Probably el there's Señor not vaya all of haciéndolo us, con unos y otros no. but we could start doing some and some not. Sí. Pero ese es el But propósito that de is the Dios. purpose of God. Ese es el propósito de That is the Dios. purpose of God. Esa es la iglesia. That is a church. Oro al Señor para que I pray to the Lord pues hayamos podido ver un poco más so that we could see a little bit more la esencia the essence de lo que es la iglesia y of lo what que es the el church propósito de and Dios. purpose of God is. Yo sé que hay mucho que tenemos que compartir, I know there's a lot that we have to share, pero bueno, tampoco quiero ser como Pablo, alargarme hasta I don't want to medianoche. be like Paul and to No va a ser que van a extend quedar myself dormidos. so you guys don't fall asleep. Así que vamos a orar.